Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestra clase del día de hoy. Perfecto. De esa forma el día de hoy. Vamos a empezar como siempre con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos dé la gracia que más necesitamos, que nos fortalezca, que nos cuide y sobre todo que nos dé la gracia para comprender este gran misterio que es Dios y entender el gran misterio de la Santísima Trinidad. Por eso juntos decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos entonces a empezar hoy nuestra catequesis o nuestra clase del día de hoy. La concepción que tiene cada religión, ¿no?, del creador de las cosas. Como una fuerza, no sé, un poder, está por todas partes. Como un anciano con la barba blanca, con los pelos. Sin cara, ¿no? No sé. También una forma de energía muchas veces, ¿no? Se le puede imaginar. La Santísima Trinidad. A mí no me suena. La Santísima Trinidad es el Dios, Espíritu Santo y Jesús. La Santísima Trinidad son tres personas distintas pero una misma naturaleza, que es la naturaleza divina. Hoy vamos a hablar acerca de, y a Dios se le voló un dedo, vamos a hablar acerca de el creo en Dios Padre Todopoderoso. Vamos a intentar a comprender la figura de este Dios que nos ama y entender quién es Dios. Y entendiendo quién es Dios, vamos sobre todo a comprender por qué Dios, en su infinita bondad, se revela al hombre, se da a conocer. Lo hemos visto en la clase pasada, Dios se hace porque quiere hacerse amigo, por eso se revela a los hombres y el hombre responde con fe. Ahora, mucho más, vayamos más adelante. Tú y yo, y millones de personas, buscamos cada día en Internet respuestas a preguntas generalmente de poca importancia. ¿Acaso habría alguna pregunta capaz de cambiarnos la vida entera? Sí, hay una que encierra el secreto de nuestra existencia y nuestra felicidad. La gran pregunta es: ¿existe Dios? De ella dependen nuestra vida, nuestra muerte y un futuro que ni siquiera imaginamos. Fuimos creados para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dios es amor, y por eso nos creó. Y sembró en nosotros ansias de amor infinito. Ansias que solo Él puede y quiere satisfacer. ¿Tendría sentido no creer en un Dios así? Dios desea que le amemos. Para amar a una persona necesitas conocerla. Por eso Él nos reveló su intimidad, sus misterios. El mayor de ellos es este: Él es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Tres personas, luego tres dioses? No, mira. Así como en este triángulo ves tres ángulos iguales y cada uno abarca la totalidad de la superficie,
Así cada una de las 3 divinas personas posee en plenitud la única naturaleza divina. Cada una de ellas es el Dios único. Desde lo que hemos visto, vamos a comprender y vamos a desmenuzar ciertas ideas muy importantes. 1. ¿Existe Dios? La fe católica nos dice, y no solo la fe, sino también la ciencia, nos va a hacer comprender de la existencia de este Dios. Ya tendremos a Santo Tomás de Aquino para explicarnos mediante la razón la existencia de este Dios. Pero no vamos a irnos por ese mundo. Ahorita vamos a quedarnos en que la fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios, que tiene, importante lo que vamos a colocar acá, tiene naturaleza, substancia y esencia. Es decir, que este Dios tiene una sola naturaleza, tiene una sola sustancia y es una sola esencia. Pero Eder, profesor, hablamos de tres personas. Exacto. En Dios, que es una sola naturaleza, una sola sustancia, encontramos 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que en esta primera parte hablaremos del Padre, hablaremos todo lo que hace Dios en general, y luego vamos a dedicarnos a entender cómo este gran misterio de la Trinidad muchas veces no comprendemos, porque en principio es inalcanzable para la mente humana. Pero lo que sí podemos entender, que este Dios, que es infinitamente amor, Dios que es infinitamente amoroso, que este Dios que nos ama tanto, quiere relacionarse con el hombre. Quiere continuamente relacionarse con el hombre. Entonces, hay un solo Dios, con una sola naturaleza, una sola sustancia y una sola esencia. Y más aún, este Dios, un solo Dios, se revela a Israel. Y le dice esta fabulosa frase que es el Shema: escucha Israel, al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Le regala Yahvé, le revela al hombre cuál es el fin a la cual está llamado: a volver a Él. Fuimos creados para ti y debemos volver a ti. Entonces, creer en este Dios no solamente es un aspecto emocional, sino que veremos también es una necesidad del corazón. Y este Dios que se iba revelando llama primero a Moisés de una zarza ardiente sin consumirse: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a tus hijos de Israel: yo soy el que me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Me decía en la clase pasada, profesor, que Yahvé o Jehová, la fórmula correcta es Yahvé. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta: ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde: diles, Eyeh me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eyeh, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera: yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta: Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será.
Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que si la pronuncias suena como Yahová. Pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai, nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. Dios revela progresivamente su nombre, y este nombre de alguna otra manera es que Dios quiere hacerse cercano al hombre. Dios es la verdad, y Dios en todo el Antiguo Testamento, y lo veremos con el Nuevo, con Jesucristo, Dios es la verdad en sí misma. Cuando envía a su Hijo, Él da testimonio de esa verdad. A lo largo, Dios es amor, y este Dios se va revelando poco a poco y va demostrando esas pruebas de amor hacia el hombre. Su amor es gratuito, el amor de Dios es esponsal. Diría como es comparado como el amor de un padre, que siempre estará cercano a su hijo, siempre encontrará en el hijo fortaleza. El amor de Israel, el amor de Dios a Israel es comparado también como el de una madre, que nunca dejará que sus hijos mueran de hambre. Lo veremos con Moisés, lo veremos cuando el pueblo de Israel pide maná y se le da, pide agua y se les da. Dios siempre está cercano, y Dios va a buscar también continuamente estar cercano, hacer que Israel sea suyo, que Israel sea parte de. Pero claro, el pecado y muchas veces la infidelidad de Israel va a hacer que esto se diluya muchas veces. El amor de Dios es eterno. Ahora, consecuencia consecuencia de la fe en el Dios único. ¿Por qué vale la pena que el católico crea que Dios es único? 1, reconocer la grandeza y la majestad de Dios. 2, es vivir en acción de gracias continua para este Dios. De alguna otra manera, vamos a entrar en estos 3 puntos a cómo debe ser nuestra relación con Dios. ¿Cómo debería ser nuestra relación con Dios? Leemos un poquito. Ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se encuentran en los diversos pueblos una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana, y a veces también el conocimiento de la suma divinidad e incluso del Padre. Esta percepción y conocimiento penetra toda su vida con su íntimo sentido religioso. Las religiones, al tomar contacto con el progreso de la cultura, se esfuerzan por responder a dichos problemas con nociones más precisas y un lenguaje más elaborado. Vamos a traducirlo. Dios continuamente le quiere hablar al hombre, pero ¿qué relación es la mejor para con Dios? Es lo que vamos a ver ahora. El Concilio Vaticano II habla de 3 tipos de relación con lo sagrado. Y aquí es para que tú tomes en cuenta en dónde estás tú, en dónde te ubicas tú, en dónde puedes estar tú. Hay una percepción general de un Dios con una especie de fuerza misteriosa que rige los acontecimientos. Yo te puedo preguntar, ¿crees en Dios? Sí, claro. Dios es aquel que gobierna todo, es aquel que mira, ha creado todo, mueve misteriosamente todo lo que tenemos alrededor. Con esto que yo he dicho,
¿Hay una relación con este Dios? Pregunto. ¿Existe una relación con este Dios? No. No. Simplemente yo creo que existe. Creo que está ahí Dios. Decía el personaje, yo por si acaso en la noche rezo, soy ateo o me considero agnóstico. Dice, ¿por qué? Por si acaso, por si acaso. Fíjate. Si tu concepción de Dios está aquí, veremos que estamos en un nivel muy primario todavía de conocer a Dios. Porque muchas veces pasa que nosotros nos quedamos solamente acá. Que mi percepción de Dios es únicamente que Dios es aquella persona que rige los acontecimientos de la vida. Y no me traslado al siguiente punto que vamos a ver a continuación. Ya, Dios es aquella persona que mueve todo. Y ahora reconozco que es el ser supremo de todo. Yo sé que Él es Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que todavía no hay relación con Dios. Sigo todavía quedándome en este Dios supremo y alto. No, yo no me relaciono con Dios. Y veremos en algún momento que muchas veces, yo no puedo acercarme a comulgar. Pasaba en un tiempo de la iglesia, yo no puedo comulgar una vez en el domingo, no puedo. Es tan sagrado que de vez en cuando puedo comulgar. Es tan sagrado el misterio. Y malinterpretamos las cosas. Yo reconozco que Dios es el supremo de todo. Aún estoy en un nivel bajo. Aún todavía no entiendo la figura de Dios y el hombre. Esa relación que hay con Dios y el hombre, aún no la comprendo. Tengo que llegar al tercer grado. Un ser personal que yo lo llamo Padre. Las culturas griegas, chinas o cualquier otras culturas veían, por ejemplo, en el nivel 2, un Dios derrocador, un Dios que manipulaba y maltrataba al hombre y que eran caprichos divinos con las continuas formas de este Dios. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ver ¿dónde está tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Está en el primer rubro, en la cual Dios es solo una fuerza? ¿Es un Dios que es el Todopoderoso? ¿O es un Dios que yo lo llamo Padre? ¿Qué es un padre? Te quiero contar esto. Mira, estoy pasando un momento de tristeza. Estoy mal. Me siento mal. Dios, quiero que me escuches. Dios se vuelve cercano al hombre. Y es ese Dios que abra el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. No es en un Dios únicamente, que lo es, que rige todo. No es un Dios únicamente supremo de todo. Es un Dios que es tu Padre. Por eso usamos la palabra creo en Dios Padre, que es poderoso, pero que es Padre. Y eso, cristiano, tienes que tener en cuenta. Por eso cada vez que tú pronuncies creo en Dios Padre, no es mi relación con Él, porque pasa que el cristiano muchas veces dice, yo vivo a mi manera. Dios está ahí y yo estoy acá. ¿Qué implica estar en el tercer grado? Implica que el Padre me va a ver y va a haber actitudes que no son buenas, que no van a representar el yo ser su Padre. No ha pasado muchas veces en la escuela que el papá, cuando va al colegio para recibir una queja, se muere de vergüenza. Porque dice, ¿qué formé? ¿Qué formé? Y el papá saca pecho, se enorgullece cuando el hijo hace cosas maravillosas. Saca un diploma, algo. ¿Tú crees que Dios no se enorgullece, no se alegra cuando te ve obrar hacia el bien? ¿Y cómo se entristece este Dios cuando ve que te desvías, cuando ve que te vas del camino? ¿Cuánto? Entonces, te dejo esta primera pregunta. ¿En qué grado estás?
Si quieres, respóndemelo en el chat, por privado si quieres. ¿Dónde está Dios para ti? ¿En dónde lo colocas a Dios tú? ¿O en dónde está para ti? La idea es que al final de este curso Dios se convierta en un ser personal para ti, que no solo sea un Dios meramente supremo, meramente supremo. Seguimos. Y justamente de este hecho de búsqueda, el hombre va a cometer errores, y uno de esos es el politeísmo. Poli significa varios, teísmo significa Dios, varios dioses. De alguna otra manera, el humano que busca, que es un ser religioso por naturaleza, busca a Dios y se equivoca. Un aspecto griego, ¿no? Conocemos el mundo griego, tiene una infinidad de dioses y todos compitiendo por quién es el mejor, ¿no? ¿Quién es el mejor? Tenemos también el panteísmo. Panteísmo significa todo Dios. El árbol es Dios, el agua es Dios, los animales son Dios, y en donde yo coloco, identifico una parte de la naturaleza como mero Dios. Otro error en ese conocer y buscar a Dios. Pero el hombre busca, pero a veces se equivoca, porque el hombre necesita de Dios. El hombre es un ser religioso, siempre busca algo que lo trasciende. El problema del panteísmo es que todo lo que ve es Dios. Y caemos en un error garrafal. Vamos a pasar ahora a la Trinidad. Y aquí nos vamos a detener un poquito con mucho más ahínco, porque quiero yo darles mucha materia de doctrina aquí, sobre todo para no caer en error, porque muchas veces entendemos mal la figura de la Trinidad, y de lo poco que la teología puede ayudarnos, hoy lo vamos a aprender. Digo lo poco porque es inalcanzable, inabarcable hablar de la Trinidad y decir lo dije todo. No solo por el tiempo, sino porque es imposible. Santo Tomás de Aquino, cuando estaba escribiendo la Suma Teológica, que eso es lo que usamos los teólogos para conocer de Dios, él estaba escribiendo y Dios le regala la capacidad de verlo. Y le dice a su discípulo, quema todo lo que hay ahí. Pero quema todo, porque lo que estoy viendo es polvo o nada de lo que estoy escribiendo. Menos mal, su discípulo no lo borró, no lo quemó, porque si no, no tuviéramos teología. Imagínate tú, si lo que sabemos es un poco, y con ese poco conocemos a Dios. Imagínate tú el día que cuando estemos y hablaremos del cielo y el infierno y el purgatorio, logres ver a Dios cara a cara, contemplar toda su grandeza. Por eso en esta primera parte vamos un poquito a comprender esta dinámica de la Trinidad. ¿Dónde encontramos la existencia de la Trinidad? Ojo, lo encontramos en la Sagrada Escritura. En todo el Antiguo Testamento, ojo, en el Antiguo Testamento no encontramos aspectos muy específicos de la Trinidad, pero sí usamos la palabra preludios. Usamos ciertos momentos que nos hablan de la realidad de la Trinidad. Tendrá que llegar Jesucristo para hablarnos del Padre, tendrá que llegar Jesucristo para hablar que Él es el Hijo, tendrá que llegar Jesucristo para que hable del Espíritu Santo como Dios. Los tres siendo Dios bajo una misma naturaleza. Ojo, esto es importantísimo y lo vamos a ver ahora. Pregunto, ¿cuántos dioses nosotros creemos? ¿En cuántos dioses creemos? Pregunta de examen. ¿En cuántos dioses creemos? Católico, ¿en cuántos dioses cree? 1. Muy bien, pasamos la primera prueba. ¿Cuánta naturaleza tiene Dios? ¿3 naturalezas? Y aquí lo que vamos a intentar entender. Al hablar de naturaleza, ojo, solo existe una persona de la Trinidad que tiene 2 naturalezas. Las otras 2 personas de la Trinidad tienen una. ¿Qué es la naturaleza? Divina.
Es decir, pregunto, ¿el Padre cuántas naturalezas tiene? ¿Una o dos? El Padre, ¿cuántas naturalezas tiene? Es importante para pasar a la siguiente etapa. Les cuento, tiene una naturaleza. ¿Cuál es la única naturaleza que tiene el Padre? La divina. El Hijo, ¿cuántas naturalezas tiene? Dos. ¿Cuáles son? Humana y divina. Perfecto. Humana y divina. ¿El Espíritu Santo cuántas naturalezas tiene? Una, divina. Profesor, pero eso es facilísimo. Acuérdate esto cuando entremos a las herejías. Porque esto que para ti, claro, recuerden que a nosotros ya nos lo han dado masticado. Esto que ahora tú ya sabes perfectamente y lógico para ti, tú vas a decir, oye, pero es verdad, pero vas a ver que más de 15 siglos han intentado romper el cerebro para que esto lo entendamos nosotros. Así en sencillo. La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, por ejemplo, usaremos el Génesis, cuando Dios crea al hombre no dice hago, usa la palabra hagamos. Y ese término hagamos hace una referencia a la Santísima Trinidad. Cuando hablamos de la columna de fuego, es una referencia a una de las personas de la Trinidad. Pero tendrá que llegar Jesucristo para que eso se haga realidad. ¿Dónde encontramos? En la liturgia, en la oración cristiana y en el símbolo de la fe. La primera parte habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, mencionamos siempre a los tres. En la liturgia bautismal siempre usamos la terminología de la Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre un bautizo no es bautismo si no tiene la fórmula trinitaria. Eso quiere decir, profesor, si algunas corrientes o algunas sectas evangélicas dicen yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, ¿esa persona está bautizada? No está bautizada, porque no está haciendo o no se está bautizando bajo la fórmula trinitaria. La Eucaristía. ¿La Eucaristía qué es? Es el Hijo que se ofrece ¿a quién? Al Padre en el Espíritu Santo. Miren, en la misa ¿qué es? Es una continua ofrenda al Padre en el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien hace posible que Cristo deje de ser pan y se convierta en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo ustedes escuchan las oraciones? Cuando uno va en misa, se va percatando, ahora que vas el domingo a misa, yo te voy a preguntar, te voy a preguntar el jueves, porque el sábado tenemos clase. El domingo que vas a misa, quiero que le pongas atención después de la oración que el sacerdote dice, después del piedad, después de gloria, el Padre dice, oremos. Quiero que apuntes esa oración. Aquella persona que me diga, me lo escriba en la clase del jueves por el WhatsApp, o me lo escriba en mi WhatsApp interno. El WhatsApp tendrá 2 puntos extra en el examen, en el examen que tendremos. Ya tendré 2 puntos asegurados. Entonces, hablamos, ¿cuándo puede? Ya, lo repito de nuevo. Cuando tú vas al domingo a misa, el Padre empieza la Santa Misa y dice, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo, tengo todos ustedes. Perfecto. Luego el Padre dice el piedad, el yo confieso, luego sigue gloria y acaba el gloria, es una canción muchas veces o otras es la oración. El Padre dice, oremos. Y hace una oración corta. A esa oración se le llama oración colecta. Quiero que esa oración colecta me la escribas en mi WhatsApp. O, para cerciorar que has ido a misa, agarras tu hojita dominical y le tomas foto, busca la palabra oración. ¿Dónde dice oración colecta? Busca donde dice oración colecta y me la tomas y me la mandas. Y tienes unos puntos extras en el examen. Ahora, ¿por qué oración colecta? Ojo, te cuento un secreto. Ese es el resumen de la misa. Si quieres saber de qué trata la misa ese día, oración colecta. De frente, tú mira, oración colecta. De esto trata la misa. El sacerdote siempre utiliza la oración colecta como presupuesto para su homilía, para que lo sepas.
Y esa oración colecta hace referencia a la Trinidad, hace referencia a la Santísima Trinidad. Por eso la liturgia continuamente habla de la Trinidad. En el bautismo, como lo hemos dicho, en la Didache, que es un documento donde encontramos este aspecto importante, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Justino, luego en el que preside a los hermanos, se le ofrece pan y un vaso de agua y vino. Tomándolo él, tributa de alabanzas al gloria al Padre del universo, al Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia la acción de gracias. ¿En dónde lo encontramos? En la oración de las oraciones de la doxología. Ustedes no han escuchado en misa: por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué respondemos nosotros? Amén. Amén. Eso se llama doxología. Que yo, en Cristo, por Cristo y en Cristo, con la gracia del Padre y el Espíritu Santo, pues debo vivir mi vida cristiana. Debo vivir mi vida cristiana. Y en el símbolo de la fe, que es lo que estamos viviendo en este curso, que es el resumen de nuestra fe. Es el resumen de nuestra fe. Vamos estudiando Creo en Dios Padre. Y vamos descubriendo muchas cosas ya. Y este Padre, que no solamente es su Padre, sino que hablamos que es único y trino, es uno y tres. Es un solo Dios, pero tres personas. Que se le atribuye al Padre, ojo, como el Creador, al Hijo como el Salvador y al Espíritu Santo como el Santificador. Pero los tres actúan en toda la creación y en todo el plan divino. Pero se le atribuye a cada uno ciertas características. Pregunta de examen: ¿qué características se le atribuye al Padre? Dios es, el Padre es Creador. El Hijo, ¿qué se le atribuye? Él es el Salvador. Y el Espíritu Santo es el Santificador. Lo apuntaron, ¿verdad? ¿Lo vuelvo a repetir? Muy bien. Creador, Salvador y Santificador. Muy bien. Miren qué bonito esto. ¿Creen en Dios Padre Omnipotente? ¿Creen en Cristo, Hijo de Dios, que nació de obra del Espíritu Santo, fue crucificado bajo Poncio Pilato, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, vendrá a juzgar a vivos y muertos? ¿Y creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Sí, creo. ¿En dónde lo hemos escuchado en esto? En misa. Profesor, yo pensé que esto la Iglesia se lo había inventado, que recién hablábamos que mediados del siglo XV, XX, siglo III, la Iglesia ya poco a poco empezaba a formular lo que nosotros conocemos como credo. Ya en el siglo III, fíjate tú, imagínate. Aquí, entramos a la parte fuerte y con esto vamos a acabar. Vamos a pasarnos unos cuantos minutitos. ¿Cuáles son las herejías que van a atentar contra el misterio del Dios uno y trino? Y es justo, vamos a ir despacio para que te los aprendas. Verás un texto, pero quiero que agarres la carne de cada herejía, porque vas a escucharla en algún protestante o algún testigo de Jehová o en algún evangélico, estas herejías. ¿Que ni se enteran? Muchos. Pero vamos a ir uno por uno. Estas son herejías contra Dios uno y trino. Veremos cuando entremos a Jesucristo, hablaremos de las herejías contra Jesucristo. Ya tenemos varias materias por recorrer. El monarquianismo. ¿Qué significa la palabra monarca? ¿Qué significa la palabra monarca? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién gobierna? Cuando hablamos de la palabra monarca, ¿no? ¿En el Perú existe el monarquianismo? No, profesor, existe la democracia. No existe un presidente, no existe un congreso, parlamento. Monarquianismo, que un monarca, una persona es la única que rige todo. Decíamos hace rato que aunque Dios es uno y trino, cada uno tiene distintas características, pero cada uno tiene una función.
Y es importante. Estrategia consiste, ojo, mira lo que dice aquí, negar la diversidad de personas divinas afirma la existencia de una persona en Dios, que es el Padre. Llama así por primera vez Tertuliano. El monarquianismo, ¿qué quiere decirnos? ¿Cuántos dioses existen? Uno. ¿Cuántas personas existen? Según esta herejía, ¿cuántas personas existen? ¿3 o 1? Una. Entonces, el monarquianismo lo que busca es decir, a ver, no te equivoques, no existen 3 personas, existe una sola persona que es el Padre. No te confundas. Y desde aquí van a haber ramas y ramas. ¿Se entendió el presupuesto principal? Pregunto. Monarquianismo. Una sola figura, una sola persona. El Padre. No existe nadie más. ¿Se entendió? ¿Se comprendió ese detalle? Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque vamos a desmenuzar esto y aquí nos vamos a enredar un poquito. Monarquía. Un solo principio, un solo monarca. Monarquía. Es decir, que solo existe un solo principio, solo el Padre. No existe el Hijo, no existe el Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver distintas opciones. El monarquianismo adopcionista, que dice, los adopcionistas hacían a Cristo interior a Dios y solo lo reconocían como hombre divinizado en cuanto es adoptado por Dios, pero él no es verdadero Dios. Por tanto, negaban que Jesús sea la segunda persona, afirmaba que en Cristo solo habita la fuerza de Dios. Entonces, lo traducimos para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el único Dios es el Padre y el Hijo es adoptado. En verdad no es el Hijo de Dios. Y profesor, ¿y en dónde me doy cuenta? Y mira, estas personas utilizan, y es un obispo, como muchas veces en ir conociendo aparecen muchos errores dentro del plano eclesiástico inclusive, como ellos dicen, está en la Sagrada Escritura. Cuando Jesús se va a bautizar, le dice, este es mi Hijo amado, escucharlo. Y baja una paloma, baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí está pues. Dios lo adopta como hijo a Jesús. Este es mi Hijo amado. Lo adopta. No es su hijo real. Entonces, tenemos el monarquianismo adopcionista, que es Jesús es un Diosito, podríamos llamarlo así. No es Dios propiamente. ¿Se entendió la figura del monarquianismo adopcionista? Que esto es pregunta de examen. Todas las herejías son preguntas de examen, así que tienen que saberlo muy bien. ¿Se logró entender? Para pasar al siguiente, no paso si me dicen que no entendieron. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hablamos y entendemos esto importante. Jesús es un Diosito. Y ojo, te cuento. Los testigos de Jehová, pregúntale quién es Dios. ¿Quién es Jesús para ellos? Y Jesús no es Dios. Es alguien que ha adquirido una fuerza. Como es un hombre perfecto, buena gente, que Dios lo quiso tanto, Dios lo divinizó. Como una herejía de hace miles de años, aún en la actualidad se sigue llevando. Pero profesor, ellos me muestran a Jesucristo, claro. Pero pregúntale quién es Jesús. ¿Y cómo se van a desfasar? ¿Que no conocías? Oye, mira, tu doctrina es una herejía del catolicismo. Es una herejía propiamente. Ahora, dentro del adopcionismo, vamos a irnos más en detalle. Decían, una secta, los abionitas, decían que Jesús era un simple hombre que fue elevado a ser hijo de Dios, pero no es verdadero hijo de Dios. Es Jesús buena gente. El Padre dice, oye, has sido un buen hombre, el mejor de todos los hombres. Te elevo a ser hijo de Dios. Pero no eres Dios, ojo, yo solamente soy el Dios. Entonces retrocedemos. Monarca, el Padre que gobierna todo. Adopcionista, la figura de Jesús es adoptado. El abionita dice, Jesús es un hombre simple que ha sido adoptado por Dios.
Vamos a otro. Señala que es el Hijo de Dios y que en el bautismo Jesús recibe la fuerza de Dios. Los abionitas, mero hombre. Bizancio dice que Jesús recibe esa divinidad, la recibe en el bautismo. La recibe en el bautismo. ¿Se entendió? Todos en general están diciendo que Jesús no es Dios, que Jesús no es cero Dios. A esto yo les invito a que lo repasen porque es importante. Y por último tenemos a Pablo Samosata, que es uno de los más violentos inclusive. Estamos hablando, miren, es un obispo de Antioquía y año 260. Lo que tú para ahorita te acabo de explicar que Jesús es Dios, tú viste ya, profesor, ya lo sé. Para estos siglos todavía costaba entender. Según Atanasio, Pablo había enseñado que Cristo no es el Hijo del Eterno Padre. Al mismo tiempo indica que el Logos es una fuerza divina. Entonces Samosata va a intentar de alguna u otra manera también que el Espíritu Santo era solo una fuerza divina. Entonces, nadie es Dios, solo el Padre. Tenemos abionitas, que es un mero hombre, Bizancio, que recibe una fuerza divina en el bautismo, y Samosata, que Cristo es una fuerza y el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Se comprendió estos tres términos? ¿Se comprendió estos tres términos que tenemos aquí? ¿Sí? Para poder seguir avanzando. Muy bien. Entonces, vamos comprendiendo cómo la figura del Padre, de creo en Dios Padre Todopoderoso, no ha sido tan sencilla en la historia de la Iglesia. Nosotros creemos que Él es un solo Dios, pero que este Dios tiene tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en los primeros siglos fue difícil. Aparecerá una segunda herejía dentro del mundo monarcanista. Ojo, primero fue el monarcanismo adopcionista. Ahora el monarcanismo modalista. ¿Qué significa? Que Dios tiene distintas modas. Es decir, que hablamos de un solo Dios, pero que este Dios se ha ido mudando. De alguna vez le encontramos como Padre, otros como Hijo y otros como Espíritu Santo, pero en realidad es el Padre. Y aquí tenemos a dos herejes, uno más peligroso que el otro. Noeto inició la herejía enseñando que el Hijo es el Padre. Además, si el Hijo es el que sufre en la cruz, es en realidad el Padre que sufre. En esta doctrina fue compartida por Hipólito de Roma. Praxias fue combatido por Tertuliano, no identificaba al Hijo con el Padre. ¿Cuál es el problema de estos filósofos? De estos teólogos y a la vez filósofos. Pero el peor es este, en la cual, antes de pasar a ellos, ¿cómo podemos traducirlo? Que el Padre es el que toma las figuras del Espíritu Santo y del Hijo. Pero una vez más es el Padre el que gobierna todo. Pero aquí el peor de todos es Sabelio. Y es el que es condenado por el Papa San Calixto y es excomulgado inclusive. ¿Por qué, profesor? Por la sencilla razón. El que se manifestó en la creación fue el Padre. El que murió en la cruz también fue el Padre. El que nos santificó también fue el Padre. ¿Cuál es el problema? A ver, te pregunto. Si yo digo que el que murió en la cruz no fue Jesús, sino fue el Padre, ¿cuál es a nivel doctrinal, que es pregunta de examen, cuál crees que sea el peor problema de esto? Que el Hijo no murió, sino que fue el Padre. ¿Cuál es el problema? Que si el Hijo, apúntalo, no murió, no estamos perdonados, seguimos en pecado y nadie nos ha redimido, nadie nos ha salvado, porque tiene que ser el Hijo
el que haciéndose hombre, adquiriendo la naturaleza humana, nos salva. Y esta es la herejía que más destruyó al cristianismo, porque colocó a Dios como al Padre, como un mero monarca, quitándole las atribuciones al Hijo y al Espíritu Santo. Que no hay redención. Perfecto. No estamos salvados. Lo que hacemos, lo que los padres hacen, lo que nosotros dictamos es mero teatro. Porque sin cruz y sin resurrección no hay redención. El hombre no ha sido redimido, el hombre no ha sido salvado. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces Sabelio lo que dice que existen tres modos diferentes. De alguna otra manera es el Padre el que toma estas modalidades. Hasta aquí el monarquianismo. Luego sigue el subordinacionismo, que de alguna otra manera reconoce tres personas, pero que se subordinan, las hace inferiores al Padre. Seguimos con la figura paterna. El único que es plenamente Dios es el Padre. Los otros son Dios, pero son diositos chiquitos, para traducirlos en nuestro idioma. Entre ellos, el más violento. Yo te voy a preguntar en el examen, apunta. En el siglo IV, ¿cuál es la herejía más terrible que destruyó el pensamiento católico? El arrianismo. San Jerónimo dice: Él se despertó y el mundo se levantó arriano. ¿Te imaginas tú que tú te levantes y el Papa diga: Jesús no es Dios, y todos tienen que creer así? Tú dirías: oye, ¿pero qué? ¿Qué estoy escuchando? Así la iglesia en el siglo IV vivía. Muchos obispos, muchos católicos dejaban de ser católicos y se convertían en católicos arrianos, que creían que Jesús no era Dios, que era una especie de diosito, que era Dios, sí, pero un Dios inferior al Padre. Imagínate tú. Pero preocúpate, porque estamos en unas épocas donde hasta esto también es terrible. El Padre es mayor que yo. Entonces Arrio dice: te voy a sustentar porque lo que te estoy diciendo es verdad. El Padre es mayor que yo. Está en la Biblia. Busca Génesis 14:28. Dice ahí. ¿Quieres otro texto bíblico? Proverbios 8:22. Yahvé me creó primicia de su camino, antes de sus obras antiguas. Antes de los siglos, desde el principio me creó, por lo que siglos subsistiré. Entonces, la Biblia dice que Jesús no es Dios. Aquí está, profesor. Veremos que esta herejía es terrible y que es contraria. Arro dice que Dios es eterno, por tanto es inengendrado. El verbo, el cambio, es engendrado, por tanto no es Dios, pues es un ser engendrado y no puede ser Dios. Por eso Arrio enseñaba que el verbo es una creación de Dios. ¿Y qué texto nosotros vamos de alguna otra manera para Arrio? El verbo ha sido creado en vistas a la creación. Así afirma: hubo un tiempo en que no fue. En cambio, los concilios van a intentar contrarrestar a Arrio. Y uno de los textos más prácticos para arrestar a Arrio es Juan 1:1. Apunta. ¿Qué texto bíblico habla de que Jesús es verdaderamente Dios? Juan 1:1. Ahora que acabes, porque son lo que ustedes, lo que están en el chat y lo que están acompañándonos, me vas a escribir en el WhatsApp personal, vas a buscar tu Biblia y vas a decirme qué significa Juan 1:1. Vas a buscar tu Biblia, vas a escribir en el chat: profesor, esto dice en la Biblia Juan 1:1. Y ese texto de Juan 1:1 nos dice al final: Jesús es Dios. Y rompe todo lo que Arrio dice. Y para esta herejía aparecerán estos concilios que irán a favor de Nicea y Constantinopla. Van a dar pie
¿Qué son los concilios, profesor? Son reuniones de obispos en donde buscan definir o luchar contra una herejía. El concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa en él. Este concilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana, porque afirmaba que Jesús no era Dios. Entonces, el concilio de Nicea aparece justamente para contrarrestar a el arrianismo. ¿Qué decía? El Hijo es consustancial al Padre, es decir, tiene la misma naturaleza del Padre. Es el engendrado, el homoousios, como dirían en griego. Es el Hijo engendrado, porque tiene la misma naturaleza, engendrado desde la eternidad. Claro, tendremos que usar términos filosóficos, porque la palabra homoousios es un término filosófico, la palabra consustancial es un término filosófico para comprender esta realidad, porque no vamos a poder comprenderla, es imposible. Qué interesante cómo el concilio nos va a ayudar para comprender la esencia de Cristo y la sustancia de Cristo, que es Dios. Él es Dios. ¿Hasta acá se comprendió? ¿Hasta acá se logró comprender? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, hemos intentado recorrer todo el aspecto de la figura del Padre y cómo en los primeros siglos ha ido un debatiendo continuo de hablar de la figura de este Dios Padre Todopoderoso, que entendemos mal el Todopoderoso, lo es, porque gobierna nuestra vida, pero entender que este Dios es uno, pero tiene tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Padre tiene una sola naturaleza, y el Hijo tiene dos naturalezas, divina y humana, y el Espíritu Santo tiene la divina. Y veremos que el Padre no es un monarca, sino que las tres personas trabajan en la creación, en la salvación del hombre. Las tres personas en la Trinidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se logró comprender? ¿Se logró comprender hoy día la clase? Una clase un poquito larguita, pero también un poquito para pensar, un poquito para comprender. ¿Alguna preguntita? ¿Qué les pareció? Entonces vamos a hacer nuestra oración final para agradecerle a Dios esta clase y sobre todo comprender y sobre todo defender nuestra fe. Espíritu Santo, amén. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos dé su gracia, que nos dé su fortaleza, para que en esta catequesis, en esta clase que hoy día hemos aprendido un poquito más de la Santísima Trinidad, nos ayude a enamorarnos de esta hermosa oración que muchas veces la rezamos tan mal, tan apurados, tan sin pensar. Y hoy hemos caído en la cuenta de que esta oración cobra tanta importancia, porque muchos santos, muchos mártires ofrecieron su vida únicamente por este misterio. Por eso, con ese fervor y amor, vamos a decir juntos: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, buenas noches, muy buena clase.